este OPAN 741, ustedes se dan cuenta que ya tengo un negativo y un positivo y tengo una salida. Esta es mi salida, ¿no es cierto? Ahora, me gustaría que fuéramos a la configuración del OPAM 741. Sí, ábranlo. Ábranlo, vamos haciendo conmigo. Voy a... Bien, entonces, este OPAN 741 tiene esta configuración rápidamente, ¿no es cierto? Miren, esa configuración de aquí. Tiene esa configuración, tiene un voltaje que va a decir positivo y un voltaje que va a decir negativo, en el 7 positivo y en el 4 negativo. Entonces me voy aquí a mi Proteus, 7 positivo y 4 negativo. Entonces miren lo que hago. Vengo acá, espérenme un ratito, no me está dejando. Ya, voy a hacerlo así ya. Vengo acá, ¿no es cierto? Y voy a venir donde dice Power, ¿ya? Y voy a poner un Power aquí y voy a poner un Power acá, ¿ya? Ahora, miren, voy a probar las configuraciones de lo que acaba de hacer, un amplificador no inversor y un inversor. Voy a poner primero un inversor. Entonces, para poner un inversor, voy a poner un voltaje. Voy a poner un voltaje. Voy a poner un voltaje aquí. Perdón, primero voy a hacer un no inversor, ¿no es cierto? En el inversor, perdón. Sí, un no inversor hagamos primero. Entonces voy a poner un voltaje aquí. Listo. Necesito resistencias, ¿no es cierto? Entonces me voy a componentes, vengo resistencias. Y no se encuentra. Ahí están las resistencias, ¿verdad? Entonces vengo, pongo aquí una resistencia y pongo acá otra resistencia. Entonces voy a hacer primero... Ya. Ahí está mejor. Entonces vengo acá. Y voy a hacer lo mismo que hice en la pizarra, voy a hacer aquí. Entonces voy a unir, miren, aquí voy a unir. ¿Verdad? Pero aquí voy a unir este punto acá, ¿cierto? Y este le voy a dar, voy a girar 180 grados de manera que me quede así. Y voy a ponerlo aquí. ¿Ya? Y aquí necesito una tierra, por lo tanto vengo aquí y pongo una tierra. Listo. Ahora voy a configurar ese valor de aquí. Este valor de aquí quiero que sea un voltaje DC y quiero que tenga 1 voltio, ¿ya? El 7 va a ser el positivo, ¿no es cierto? Por lo tanto va a ser voy a poner 10 voltios. ¿Alguien, ustedes utilizaron estas fuentes de aquí
en electrónica. Sí, ya. Bien, ¿vienen, están conmigo? Ya, a ver, pongan, pongan aquí, en vez de poner un multímetro, pongan aquí donde, en esa parte de aquí donde dice Proof Mode, pongan ahí y pongan donde dice voltaje. Entonces les va a aparecer una punta así, ¿no es cierto? Y lo van a poner ahí, ¿ya? Ahora, estas de aquí las vamos a reemplazar, vamos a borrarlas y las vamos a reemplazar por estas, eh, estas fuentes de aquí. Estas fuentes de aquí, vamos a conectarlas acá. ¿Ya? Miren, algo interesante de esto es que eh, estos valores de aquí automáticamente reconocen que este es el positivo y este es el negativo, ¿no? Y vamos a poner 10 voltios. Vamos a poner 10 voltios. Y vamos a simular. Donde va R1 voy a poner un potenciómetro, ¿ya? Con que ya nosotros podemos ponerle un valor más pequeñito. Ya le voy a cambiar. Entonces aquí, este valor, voy a ponerle de 1K. Algo estamos haciendo mal. ¿Quién me dice que estamos haciendo mal? No, a ver, revisen una cosa. Revisen revisen el diagrama que yo les di, ¿no es cierto? Las resistencias, si estoy haciendo un no inversor, que es el caso, este caso de aquí es un no inversor, ¿no es cierto? En este caso, en el no inversor, yo tengo que mi fuente o mi señal ingresa por el positivo, ¿no? Ajá, por el positivo, ¿ya? Ya. ¿En qué estaría fallando si es que...
Le estoy poniendo 2 voltios. 2 voltios en DC. 2 voltios en DC y debería estar bien, ¿no? Debería salir. A ver, vamos a borrar estas fuentes de voltaje. Vamos a poner esta fuente de poder así. Pot-HG. Me dice Power Supply. A ver, ustedes prueben por favor este esquema con estos valores. ¿Alguien puede probar por qué a mí me da negativo? Porque acá a mí me da error. Pero quiero que uno me dé -5 y el otro me dé +5. ¿No? Bien, sí, pero no está amplificando con esas fuentes, ¿no? ¿Alguno de ustedes ya le salió? ¿No le salió con... Lo están haciendo, pero... Ya. Sí, 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 correcto. ¿Ya? Ya. Bien, vamos a ver. A ver, ya, hay un error, bueno, hay errores ¿cómo es? Entre versiones del Proteus, ¿no? No, ya salió.
Bien, a ver, pongan atención, voy a explicar. Este circuito que tengo aquí, este circuito que tengo aquí representa un circuito de un amplificador operacional. Entonces, yo voy a poner 2 voltios de entrada, ¿no es cierto? ¿Cuál es mi ganancia en un amplificador no inversor si yo tengo que R1 y R2 valen 10 K ohmios? O voy a poner 1 K ohmio. ¿Cuál sería mi ganancia? Ayúdenme por favor calculando cuál sería mi ganancia si es que estos valores valen 1 K ohmio. En ese caso esta va a ser R1 y esta vendrá a ser R2, ¿no? Bien, ¿cómo calculamos? De la siguiente manera. A es igual, ¿no es cierto? En un no inversor es igual a 1 más R1 ya muy bien, R1 sobre R2, ¿no es cierto? Si R1 y R2 es igual a 1 K ohmio, entonces esto me va a quedar que 1 más 1K sobre 1K, ¿no es cierto? Lo cual esto es igual a 2, ¿no es cierto? Por lo tanto, si yo tengo un voltaje de entrada de 1 voltio, debería esperar un voltaje de salida de 2 voltios, ¿verdad? Miren, 2 voltios. ¿Sí? ¿Sí está entendido? Entonces, explico otra vez acá abajo. El voltaje de salida es igual a veces por el voltaje de entrada. Entonces, si A es igual a 2, el voltaje de salida va a ser 2 por el voltaje de entrada. ¿Cuánto tengo en mi voltaje de entrada? Tengo 1 voltio. Por lo tanto, ¿cuánto espero en mi voltaje de salida? 2, ¿no es cierto? Entonces, ¿sí está claro? Ese vendría a ser un nuevo inversor. Ahora, ¿qué valores nosotros encontramos? ¿Qué valores nosotros encontramos para que vamos a ver, en el último ejercicio que hicimos, ¿qué valores nosotros encontramos? Teníamos un voltaje de entrada de cuánto, señor. ¿Quién está por aquí? A ver, señor Casanova, estaba usted pilas. ¿Cuánto teníamos en el último ejercicio? Un valor de 0.25 voltios, ¿verdad? Como voltaje de entrada. Listo. Ahora, ¿cuánto era el valor de R2? ¿Cuál era el valor de R3? Ajá. Perdón, valor de R2. A ver, perdón, R1. De R1. No, 4100. ¿Y cuánto espero a mi salida? 5 voltios, ¿no es cierto? Miren, 5 voltios a mi salida. ¿Sí se dan cuenta? Ahora, solo para que ustedes vean, voy a poner una punta de prueba aquí de voltaje. Entonces, miren, estoy entrando 0.25 voltios y con esta configuración de resistencias estoy sacando 5 voltios. ¿Ya? ¿Con qué? Con estas fórmulas que vimos hoy día, ¿no es cierto? Listo, hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta? Mañana vamos a seguir haciendo ejercicios acerca de esto. Vamos a hacer simulaciones y vamos a hacer un poco más de ejercicios acerca de este tema, ¿ya?